Ok, estábamos acá en este ejercicio, en el A, me pedía saber si R que era una relación, si es que era o no era una función. Para eso estábamos viendo que cada uno de estos paréntesis les dije que se llamaba par ordenado. El primer elemento del paréntesis tiene que pertenecer al conjunto A porque me dice relación de A en B. Y el segundo elemento de cada uno de los paréntesis pertenece a el conjunto B. Y entonces ponemos nuestro diagrama de Venn y vamos uniendo A con C, A con D y B con C. Una vez que hacemos el diagrama de Venn ya es fácil. ¿Es o no es función? No es función. Exactamente, no es función. No es función. No cumple la primera condición porque acá este elemento C está sobrando. Tampoco cumple la segunda condición porque de este elemento A están saliendo dos flechas. Esto no es función. Esa es una forma fácil de ver haciendo el diagrama de Venn. Otra forma de ver sin hacer el diagrama de Venn es mirar los primeros elementos en todos los paréntesis que tengan en la relación. Y sí o sí tienen que aparecer, primero que nada, los tres elementos tienen que aparecer en algún paréntesis. Acá la A sí aparece, la B sí aparece, la C sí aparece. Sin importar el orden, los tres deben aparecer. Primero mirar los primeros elementos. Además, si ustedes ven que un elemento de los primeros se repite, supongamos que acá era AD, que acá era CD, que este era BC y tenían otro elemento que era AB, por ejemplo, o AD, porque AB no puede ser. Entonces, primero miramos que estén los primeros elementos. Bueno, A sí está, C sí está, B sí está. Ahora, ese me está diciendo que sí se cumple la primera condición, que no hay ninguno que no esté unido con otro, porque fíjense acá, la C no aparecía como primer elemento, entonces me está indicando que la C va a sobrar en el primer conjunto. Entonces acá yo ya veo, la primera condición sí se cumple. Después tengo que ver que no haya ningún primer elemento que se repita, y si se fijan acá aparece la A y acá aparece la A. ¿Eso qué va a significar? Que en mi diagrama de Venn, la A va a estar unida con A, pero puse D otra vez. Supongamos que esto sea la otra letra que era la C. Eso significa entonces que la A va a estar unida con la D y también con la C. Entonces, si el primer elemento aparece en dos paréntesis distintos, me está indicando que la segunda condición no cumple. Bueno, pero eso tal vez a ustedes les cueste un poco todavía, ya que están empezando. Entonces, como están empezando, yo les recomiendo que hagan nomás su diagramita de Venn cuando los conjuntos son finitos. Es mucho más fácil trabajar con los diagramas de Venn. Entonces, yo los hago también acá. Y ubicamos. Ubicamos entonces acá los elementos de A, B y C, los elementos de B, C y D. Y según estas relaciones vamos a ir uniendo. A con D. Entonces, desde A hasta D tiene que haber una flechita. Después C con D, desde C hasta D tiene que haber una flechita. Y después B con C. ¿Esto es una relación, sí o no? Sí, bueno, perdón, pregunté mal. ¿Es una función lo que tenía que responder? Porque de hecho que todas son relaciones. Sí, sí es una función, porque en el primer conjunto no sobra ningún elemento. Eso me está indicando que están todos acá. Y además de cada uno de los elementos del primer conjunto sale una sola fleta. Eso me indica porque no hay otro paréntesis en donde el primer elemento se repita. Entonces, esto sí es función. Mirando al último, sin hacer diagrama de Venn, ¿podrían decirme si eso es una función sí o no? Sí, bueno, de hecho que sí. ¿Por qué? Miramos todos los paréntesis, tienen que aparecer todos los elementos del primer conjunto, aparece la A, aparece la B, aparece la C en el primer elemento.
Y además no se tiene que repetir ningún elemento del primer conjunto, A, B y C, y no hay otro. Entonces esto sí es función. Sin hacer diagrama de Venn ya lo podemos saber. Haciendo diagrama de Venn lo confirmamos. Ponemos entonces acá A, B, C, B, está C y D. Entonces, según lo que nos da acá nuestra relación, A con D, B con D y C con D. Que todos lleguen a un mismo punto no importa. En el primer conjunto lo que importa es que no debe sobrar ninguno y de cada uno de ellos solamente debe salir una flecha. Entonces, esto sí es una función. Okay. Esta es otra manera en la que suele aparecer también este ejercicio de funciones. Y ahora sí a lo que les quería contar, que era cuando los conjuntos son infinitos, cómo saber si es o no es función. Primero que nada, luego, a ustedes le van a dar gráficos. Vamos a mirar un poco los ejercicios que tenemos acá y les voy a mostrar trabajando con esos gráficos. Acá tienen algunos ejemplos para ir analizando si es función o no. Y acá tienen los gráficos. Bueno, yo le llamé ejemplo 6, pero es el ejercicio 22 de nuestro libro. Estos ejercicios son funciones o sea, son relaciones en realidad de R en R. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer conjunto son todos los reales y el segundo conjunto son todos los reales. Bien, las relaciones de R en R se puede representar gráficamente de esta manera. Estos de hecho que tienen una ecuación, por ejemplo, el primero tiene una ecuación que es de la forma x al cuadrado es igual a y, por ejemplo, tiene una ecuación. Para poder dibujar, lo que yo hago es hago una tabla de valores, le doy los valores que yo quiera a la x, pum, 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 voy reemplazando y obtengo los valores para la x. Eso es lo que generalmente se hace. A ustedes, obviamente, no les va a pedir graficar porque su examen es de selección múltiple. Les puede dar el gráfico, les puede dar la ecuación y decirle es correspondiente a tal gráfico, pero no les va a pedir graficar. Entonces, una vez que ya tienen los gráficos, es súper fácil ver si es o no es función. Como el primer conjunto es el conjunto de las X, en donde son todos reales, y el segundo conjunto es el conjunto de las Y, donde también son todos reales, lo que tenemos que mirar es el conjunto de las X. Recuerden que lo que a nosotros nos interesaba era el primer conjunto. En el primer conjunto no debían sobrar elementos. Del primer conjunto de cada uno de los elementos solamente tenía que salir una flecha. Bueno, ahora, para que se cumpla eso, lo que hacemos es imaginariamente, porque no vamos a poder hacer en toda la recta, porque esto es infinito para acá, es infinito, infinito, infinito. Imaginariamente vamos a ir trazando rectas que sean paralelas al eje Y, o sea, rectas verticales. Voy trazando rectas en cualquier parte del plano. Bueno, no me salen rectas verticales, pero supónganse que son paralelas a Y. Y en todas partes, en cualquier parte donde a mí se me ocurra trazar una recta, lo que debe ocurrir es lo siguiente. Esa recta sí o sí le tiene que tocar por lo menos, o no por lo menos, le tiene que tocar en un punto al gráfico dado y además le tiene que tocar en solamente un punto. Que le toque en un punto es mi primera condición de función, de que cada uno esté relacionado con algún elemento, y que le toque en solamente un punto es la segunda condición de función. Entonces, fíjense lo que ocurrió con esta recta acá. Esa recta al gráfico que me da le está tocando en dos puntos. Le tocó acá y le tocó acá. Ahí ya esto no es función. ¿Por qué no es función? Porque le tocó en dos puntos. Bueno, supónganse que yo trazaba otra recta por acá. Esta recta que yo trazo acá ni siquiera le toca en ningún punto al gráfico que a mí me está dando mi ejercicio. Entonces ahí también podría decir que esto no es función porque no cumple la primera condición.
En este caso, este ejercicio no cumple la primera y tampoco cumple la segunda. La primera era que le toquen algún punto, o sea, que esté relacionado con algún punto, y la segunda era que solamente sea un punto, que esté relacionado con eso. Siempre que tengan gráfico y quieran saber si ese gráfico dado es una función o no, imaginariamente ustedes en su mente, pum, 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 van trazando líneas que sean paralelas a I, o sea, líneas verticales. Todas las líneas verticales que se puedan trazar durante en todo el plano, sí o sí le tiene que tocar solamente en un punto a el dibujo. Analizando eso, ¿este ejercicio B es función sí o no? Sí, claro que sí, porque por ejemplo le trazo una línea por acá, le va a tocar en este punto. Le trazo una línea por acá, aparentemente no le va a tocar, pero esto como es una parábola, esto se va a alargar, esto es infinito, en algún momento se van a tocar estos, entonces sí, siempre en cualquier parte donde yo trace líneas, siempre se van a tocar en un punto, voy a trazar ahí, siempre se van a tocar en un punto, la línea que yo trace con el dibujito que yo tengo, entonces este sí es función. ¿El C, sí o no? El C no, genial. Si yo trazo una línea por acá, no le toca ningún punto, no está cumpliendo la primera condición. Si trazo una línea por acá, le está tocando en 2 puntos, no está cumpliendo la segunda condición. Ninguna de las dos condiciones cumple. El D, ¿sí o no? No, también, así mismo, yo trazo acá una línea, esa línea, que no me salió muy paralela, y ahí más o menos, esa línea le está tocando acá y también le está tocando acá. Le está tocando en 2 puntos al gráfico que a mí me da, eso no es función. Incluso también podría haber trazado una línea por acá y esa línea no le toca en ningún punto, entonces no cumple ni la 1 ni la 2. El es sí o no. Sí, no, no, dice Lucero, tipo dudando, ¿sí o no? Bueno, la respuesta del libro les dice que sí, pero si tomamos hacia rajatabla nuestra definición, esto no es una función. ¿Por qué no es una función? Si yo trazo una línea por acá, esa línea no le va a tocar en ni un solo punto al gráfico que a mí me da acá el ejercicio. Tomando esa definición, no va a ser función, pero les voy a contar lo que se hace. Hay algo que se llama el dominio de definición. El dominio de definición es el conjunto de los valores que puede tomar la X para que la relación nos dé un resultado. ¿Qué es lo que significa eso? Voy a ponerles ejemplos con ecuaciones. Por ejemplo, si yo les pongo y igual a x al cuadrado. Bueno, los valores que pueden tomar las x acá para que este me dé un resultado para la y. Cuando yo vaya cargando en mi calculadora, voy a poner una tabla de valores a la x. ¿Le puedo dar valores negativos? Sí, le puedo dar menos 2, le puedo dar menos 1, le puedo dar 0, le puedo dar 1, le puedo dar 2. ¿Valores negativos? Claro que sí le puedo dar. ¿Le puedo dar valores positivos? Sí, también. ¿Le puedo dar 0? Sí. ¿Le puedo dar fraccionarios? Sí. Recuerden que los reales también son fraccionarios. ¿Le puedo dar radicales? Claro que sí. Entonces acá el dominio de definición de esta función, que se le llama d de f,
va a ser todos los reales, porque yo a esta X le puedo dar todos los valores reales que yo quiera. Pero si yo les tiro otro ejemplo y les digo, bueno, ahora Y va a ser igual a raíz de X. A esta X, si yo le doy un valor negativo, raíz de un negativo, ¿me da como resultado un número real, sí o no? No me da como resultado un número real. Eso quiere decir que a mi X yo no le puedo dar valores negativos, porque yo estoy trabajando, acuérdense que nosotros trabajamos con funciones de R en R. El primer conjunto y el segundo conjunto son números reales. Yo sé que raíz cuadrada menos 1 es Y, la unidad imaginaria, y que eso es un número imaginario, pero imaginario ya no es real y yo solamente estoy trabajando en el conjunto de los reales. Entonces, para que esto tenga sentido, el dominio de esta función solamente van a ser los reales positivos y a eso le agregamos el 0, porque el 0 también puede tomar. O también podemos escribir el dominio, va a ser, bueno, ya les voy a mostrar enseguida cómo también se escribe esto, desde el 0 hasta el infinito positivo. Esta es la manera entonces. Esto es lo que se llama el dominio de definición. Los valores que yo le puedo dar a la X para que la relación me dé un resultado que esté en el conjunto de los reales, en este caso, porque estoy trabajando con funciones reales. Entonces, en este gráfico que tenemos acá, se toma como dominio solamente donde hay dibujitos. Por lo tanto, esta recta no tiene sentido trazarla y tengo que trazar rectas que sean paralelas ahí, pero desde donde haya gráfico. Trazo, por ejemplo, una acá, le toca en este punto. Trazo, por ejemplo, una acá, le toca en este punto. En cualquier parte donde yo trace líneas verticales, siempre le van a tocar, siempre y cuando esté dentro del dominio de definición, siempre le van a tocar en un punto. Entonces, este ejercicio es si es función. Y para eso es como que se agarra el dominio que era todos los reales y se achica, se le llama, se restringe el dominio a donde sí hay función nada más, a donde sí va a haber solución, porque van a haber algunos valores que yo no le voy a poder dar, que no me va a dar resultado real. Entonces achico el dominio y eso es lo que se llama dominio de definición. Díganme si entendieron todo lo que les dije, porque les dije unas cuantas, muchas cosas. O si no entendieron, díganme también. Bueno, espero que no sea de otra cosa. Si se entendió, dice Lucero, genial, genial. Y el F, ¿sí es función o no es función? Este ejercicio que está acá. Bueno, el conflicto estaría, porque si yo trazo acá, nada no pasa, le tocan un punto. Si trazo acá, le tocan un punto, no pasa nada. El conflicto estaría si yo trazo una línea acá, a ver si me sale, bueno, más o menos ahí. Una línea que pase por estos dos puntitos. Ahora les voy a explicar qué significa esto. Este gráfico es una función que se llama función a trozos. Una función a trozos o función por pedazos o función por partes, tiene diferentes nombres, se llama justamente así porque en un pedazo es un dibujo y en otro pedazo es otro dibujo. La función está dada por pedazos. Bueno, cuando tiene una función a trozos, si hay dos puntos en donde pareciese que se tocan en el mismo valor, porque estos parece que son el mismo valor, tienen que atender cómo es el gráfico. El gráfico, cuando me da el puntito bien pintadito, bien oscurito, significa que sí se le incluye a ese valor. Cuando me da un agujerito, un puntito, pero no está pintado adentro, quiere decir que ahí no le toma a ese valor. Entonces, si yo trazo una línea vertical que pase por esos dos puntos, ¿le tocan un punto o le tocan dos puntos al gráfico? ¿En uno o en dos?
un solo punto. ¿Por qué? Porque este punto no está incluido dentro del gráfico, porque este punto está abierto. Entonces, ¿dónde le está tocando? Solamente le está tocando acá, en este punto nada más. Este otro punto no, porque este, repito, es un agujerito. Este punto no está tocando. Entonces, en cualquier parte donde yo trace líneas verticales, siempre le va a tocar en un solo punto el ejercicio F. Si es función o no es función. Sí es función, súper, sí es función porque cumple con las dos condiciones. En cualquier parte le va a tocar y siempre le va a tocar solamente en un punto. Muy bien, chicas. Ok, entonces tienen ahí los ejemplos. Pueden ser conjuntos finitos ya dados en diagramas de Venn. Pueden ser conjuntos finitos pero dados de esta manera. Si quieren hacer el diagrama de Venn lo hacen, o si pueden verlo acá nomás ya pueden ver ahí nomás. Y la otra forma es cuando los conjuntos son infinitos, que sí o sí van a representarse en gráficos en el plano cartesiano. Y para eso tienen que ir trazando líneas verticales y ver que en cualquier parte de esas líneas le toque solamente en un punto al gráfico de la función. Y recuerden que puede ser que no le toque porque para eso se hace el dominio de definición, se achica el dominio y se toma solamente donde hay gráficos. Eso también tienen que ir atendiendo. Si yo, por ejemplo, a ver, A, B, C, F, voy a agregar un ejemplo más. A ver si lo puedo hacer en GeoGebra. Este grafiquito que está acá. ¿Es una función sí o no? ¿Qué dicen? Cumple con las dos condiciones. Si yo trazo líneas verticales, le va a tocar en un punto al gráfico. Sí, sí, esto sí es una función, porque si yo trazo una línea acá, le va a tocar en un punto, si trazo una línea acá, le va a tocar en un punto. ¿Y qué pasa si trazo una línea acá? Acá no le va a tocar en ningún punto, pero no pasa nada, porque para eso está lo que dijimos que era el dominio de definición. Lo que era nuestro dominio, que era todos los reales, lo vamos a achicar solamente a los valores que me da acá. Entonces mi dominio va a ser desde 0 hacia adelante, los positivos nada más. Ese ¿a qué? No. Este justamente es el ejemplo que yo les di acá, en donde vimos cuál era el dominio. El dominio eran los reales positivos, unión el 0. O sea, le agregamos el 0. Ese mismo, y igual a raíz de x, es este dibujito que está acá. Y sí es una función siempre y cuando restringamos su dominio a el dominio de definición. El dominio de definición que es solamente los valores que yo le puedo dar a la X para que esto me dé un resultado real, en este caso, porque estamos tomando números reales como nuestros conjuntos. Bien, a ver, ok. Otras cosas que tienen que saber. En una función tienen algunos elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos? Para eso yo voy a hacer otra vez diagramas de Venn. Voy a poner elementos. Conjunto A, conjunto B. Voy a probar con conjuntos finitos nada más. Y voy a poner puntitos nomás otra vez. No necesitamos números, porque recuerden que pueden ser números, pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser frutas, animales, lo que ustedes quieran. Bueno, supongan que yo tengo esta situación,
este, con este con este con este y este con este. Ok. Los elementos del primer conjunto, todos los elementos del primer conjunto, hacen el conjunto que se llama dominio. Este que está acá es el dominio. Es lo mismo que yo les dije recién, el dominio de definición. Bien, el conjunto que está acá, el segundo conjunto, es el conjunto que se llama codominio. Entonces, el primer conjunto es dominio, el segundo conjunto es codominio. Los elementos del segundo conjunto donde llegan las flechas, voy a pintar en verde, solamente los elementos donde llegan las flechas forman el conjunto que se llama rango, recorrido o imagen. Y generalmente a una función se le denota como y igual a f de x. O sea, cuando yo le giro y es lo mismo que f de x. Pero en esta f de x tienen que entender que la x son los elementos del primer conjunto, que son los del dominio, y las y son los elementos del segundo conjunto, que son los del codominio. Y el rango recorrido o imagen es lo que me da la f de x. Entonces, mucha atención con eso. Bien. Tienen que también saber diferenciar. Todo el primer conjunto, todo el primer conjunto es el dominio. Todos los numeritos que están acá, o las letras, o las personas, o lo que sea, son los valores de x. Todo el segundo conjunto es el codominio, todos los valores que están acá son las i's, pero el rango, imagen o recorrido solamente son los valores a donde llegan las flechas. Estos donde no llegan las flechas no van a estar dentro del conjunto imagen. ¿Se entiende esto? Bueno, espero que sí se entienda. Hablen que. ¿Ok? Y ahora les cuento otra cosa. A los valores de x se le llama variables independientes. Ya les cuento por qué. Independientes. Y a los valores de y se le llama variables dependientes. ¿Por qué se llaman así? Ok, cuando yo tengo una función, tengo por ejemplo y es igual a 2x. Yo para graficar esta función tengo que hacer mi tablita. A los valores de x yo le puedo dar el valor que yo quiera, siempre y cuando obviamente esto me dé un resultado. Yo voy eligiendo, por ejemplo, a mí me gusta el 1, bueno, le pongo el 1. A mí me gusta el menos 2, le pongo el menos 2. A los valores de x yo le elijo qué valores poner. No depende de nadie. Acá le puedo dar el valor que yo quiera, no depende de nadie. Por eso los valores de x se llaman independientes, porque no dependen de nadie. Independiente quiere decir que no depende de nadie. Y los valores de y dependen del valor que yo elegí darle a la x. ¿Por qué? Porque esto yo tengo que reemplazar acá para saber cuánto tengo para la y. Por ejemplo, para el 1 va a ser 2 por 1, que va a ser 2. Para el 2 va a ser 2 por menos 2, que va a ser menos 4. Entonces, los valores de y dependen del valor que yo escogí para darle a la x. Por eso las y se llaman variables dependientes, porque la y depende de la x. Entonces, eso es lo que siempre se pone. Bueno, pero ustedes tienen que saber que no siempre voy a poner una f y no siempre voy a poner una x. Yo, por ejemplo, les puedo decir la función h de t. ¿Qué quiere decir eso? La función se llama h y la variable es la que está acá dentro del paréntesis. Esa es la variable independiente. Siempre lo que está dentro del paréntesis va a ser la variable independiente.
Entonces, hay diferentes maneras también de escribir, pero generalmente se pone x como variable independiente y como variable dependiente. Solo que eso puede ir cambiando también de acuerdo a el caso que tengamos. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios anteriores, donde sí era función, por ejemplo, el dominio es ABC, el codominio es CD. La A, la B y la C son los valores de las variables independientes, la C y la D son los valores de la variable dependiente. El rango en esta función, ¿cuál es? ¿Cuál es el rango acá? Recuerden que el rango eran los valores en donde llegaban las flechas acá en el segundo conjunto. En todos llegan las flechas, entonces el rango es CD, es el conjunto B justamente porque tiene los dos elementos. Entonces ese es el rango. Dominio, los elementos del primer conjunto. Codominio, los elementos del segundo conjunto. Rango, imagen o recorrido tiene tres nombres diferentes, los elementos del segundo conjunto donde llegan las flechas. ¿Queda claro eso? Bien, vamos a ver qué más tenemos. ¿De qué me estoy olvidando? Bueno, todo esto que está acá yo ya les conté, ya pueden ir mirando hasta cuando tengan más tiempo. Dominio, recorrido. Ok, vamos a ver un poquitito el dominio de algunos tipos de funciones. ¿Cómo vamos a hablar el dominio de algunas funciones? Vamos a hablar reales. Nosotros siempre vamos a trabajar dentro del conjunto de los números reales nada más. Yo les cuento que hay funciones dentro del conjunto de los imaginarios, dentro del conjunto de los complejos, incluso hay funciones dentro de otros conjuntos más complicados, pero a nosotros solamente nos va a interesar las funciones dentro del conjunto de los reales, donde nuestro primer conjunto va a ser los reales, nuestro segundo conjunto también va a ser los reales. Bueno, para hallar las funciones de cada una, para hallar los dominios de cada una de las funciones reales, ustedes tienen que manejar qué tipo de función es. El primer tipo de función que pueden tener es el siguiente. F de x igual a la n, x a la n, esperen, a sub n tenía que ser, a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub n menos 2, x a la n menos 2, etcétera, más a sub 0, x a la 0. ¿Qué es lo que es todo esto? Bueno, esto por ejemplo es un f de x igual a 4x a la quinta menos 2 quintos, x al cubo, más raíz de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Algo así. A esto que está acá se le llama polinomio. Cuando estemos en funciones, nosotros ya vimos en álgebra que los polinomios era cualquier expresión algebraica en donde había números y letras. Bueno, pero ahora en la parte de funciones, solamente a una expresión de esta manera le vamos a llamar polinomio. ¿Qué es lo que tiene de especial esta función? Los exponentes de mi variable es la x, los exponentes de mi variable tienen que ser valores positivos y enteros. Eso quiere decir que mi variable no tiene que estar dentro de ninguna raíz y tampoco tiene que aparecer en el denominador. Fíjense que acá hay denominador, pero la variable no aparece abajo. Acá hay raíz, pero la variable no está dentro de la raíz. Entonces, la variable tiene que tener exponentes enteros positivos, lo que es lo mismo a decir que la variable no debe estar abajo y no debe estar dentro de ningún radical. A eso le vamos a llamar polinomio. Cuando tienen un polinomio cualquiera, siempre
siempre, siempre, para todos los polinomios, el dominio va a ser directamente todos los reales. Eso quiere decir que a la variable se le puede dar cualquier número real, este siempre me va a tirar un resultado, o cualquier expresión de esa forma siempre me va a tirar un resultado. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio donde les dice, halle el dominio de la siguiente función, y les tira una función que es un polinomio, directamente no hace falta hacer ningún análisis, el dominio van a ser los reales. Bien. Después, el siguiente tipo de función que pueden tener, que está también dentro del polinomio, no, voy a evitar nomás eso, después le voy a contar sobre eso. Bueno, otra función, le voy a llamar g. Al polinomio yo le voy a llamar p de x. Entonces, voy a escribir acá que esto es polinomio. Polinomio y también una q de x que va a ser polinomio porque voy a necesitar dos polinomios. Bueno, supónganse que ahora yo tengo una función de esta forma, en donde hay un polinomio arriba y hay un polinomio abajo. Cuando yo tengo una función de esta forma, arriba hay x normales, así, con exponentes positivos, exponentes enteros, que no son fracciones, que no son negativos, no están dentro de radicales, no están en el denominador. Arriba no hay ningún problema, pero abajo nosotros sabemos que una división de cualquier número, digamos 3, dividido 0 en los reales no existe. Entonces abajo no puede ser 0. ¿Qué es lo que vamos a analizar entonces para el dominio? Para el dominio de esta función que se llama una función racional, en donde tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo, es el siguiente. El dominio de la función g, porque esta ya se llama g, va a ser x que pertenece a los reales tal que el denominador, que es q, sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque cuando el denominador sea igual a 0, yo no voy a poder encontrar un resultado para mi g. Cuando yo haga número dividido entre 0, eso no me va a dar un resultado, entonces solamente el denominador no puede ser 0. Después puede tomar todos los valores que quiera, excepto en donde el denominador sea igual a 0. Bien. Hasta acá. ¿Se entendió todo claro? Sí. Bueno. Espero que sí estén entendiendo. Vamos a cortar y nos volvemos a conectar. Mismo enlace, chicas y chicos, ¿sí?